Buen día. Soy Silvia Escotorín, neumonóloga. Quiero dar muchas gracias y saludar a todos, dar las gracias al doctor Lutaif y a todos mis colegas por darme nuevamente esta oportunidad para poder charlar con ustedes acerca de tuberculosis. En realidad, hablar es transmitir lo que uno poco pueda aportar, pero a su vez escuchar. Esa parte de escuchar no la puedo hacer posible, pero se escucha con los ojos y con los oídos. Eso quisiera, por favor, que les quede en claro. Cuando uno transmite algo, está a su vez aprendiendo más y escuchando al otro con los ojos y con los oídos. Yo después le voy a entregar mi mail al doctor Lutaif y las dudas o consultas que si ustedes quieren hacerme las pueden dirigir allí. Muy agradecidos a todos. Como tengo una hora, voy a tratar de expresar lo más importante y esto es un contenido sintético para que ustedes puedan gustar de este tema y luego puedan profundizarlo en la casa de ustedes. Muy bien, este es mi profesor González Montaner, a quien le debo todo prácticamente lo que soy de neumonología, y a él le dedico esta charla. ¿Sí? La de tuberculosis es llamada la gran simuladora, porque parece otras enfermedades y se parece a sí misma, pero a su vez uno no sabe hasta que no tiene con certeza el diagnóstico si realmente es lo que es o es. Vamos a presentar con el caso clínico siguiente. Es una paciente del interior, sexo femenino, de 25 años de edad, ama de casa, que reside en Rosario de la Frontera, interior de Salta. El motivo de consulta es tos de 6 meses de evolución, seca, productiva, mucopurulenta y hemoptoica, o sea, bastante demostrativa. Astenia, hiporexia. Entre los antecedentes personales patológicos tenía abortos espontáneos en 2 oportunidades. Entre los antecedentes familiares tenía el padre fallecido por tuberculosis pulmonar bilateral severa, tiene una hermana con alteraciones anatómicas adquiridas en cara y cuello, que después se descubre que es una escrófula, o sea, una adenopatía múltiple tuberculosa. Al examen físico tenía un regular estado general, con tejido celular subcutáneo normal, tórax y pulmones, había raíces crepitantes y subcrepitantes dispersos, soplo tuárico, pectoriloquia áfona en los ápex y campos medios derechos. Traía una radiografía con opacidades, con consolidación del espacio aéreo, reticulaciones gruesas y cavidades en el campo medio y el vértice. Aquí estoy mostrando una radiografía similar a la que ella presentó en su momento. Entonces, ante esta presentación, ella se convierte en una sintomática respiratoria, puesto que viene con tos y esputo, ya sea mucopurulento o de otras características, de más de 15 días de evolución, lo cual la convierte y la define como una sintomática respiratoria y por lo cual es sospechosa de tuberculosis. Acá y en toda la tierra se dice que todo paciente que tiene tos y expectoración de más de 15 días es un sintomático respiratorio y es sospechoso de tuberculosis. Por lo tanto, hay que proceder a solicitar los estudios. Entonces solicito un estudio cerrado con cultivo para VAR por 2 muestras, o sea, debe ser por lo mínimo 2 o 3 muestras, ¿sí? Gram para gérmenes comunes y una tomografía de tórax con el resultado a los pocos días de una baciloscopía de esputo de 2 muestras, o 2 cruces, perdón, la primera muestra.
El diagnóstico, entonces, es una tuberculosis pulmonar extraprimaria, porque es un estado avanzado, cavitaria, porque tenía su cavidad, recuerden, en el ápex derecho, según la radiografía, y bacilífera, o sea, una paciente importantemente con... Para muchos, la tuberculosis, o mejor dicho, para todos, la tuberculosis es la enfermedad más conocida de la historia. Ya Hipócrates, 400 años antes de Cristo, la había descrito. Y sin embargo, quizás sea mucho más antigua que la humanidad. Y hasta el día de hoy, a pesar de todos los miles de años transcurridos, sigue siendo un desafío para nosotros. Es la enfermedad más conocida de la historia. Así como nuestro querido y admirado Leo Messi, en 7.500 millones de habitantes, es único, la tuberculosis a lo largo de toda la humanidad y en los 7.500 millones de habitantes que somos, también es única. En realidad, la tuberculosis es algo fantástico, fascinante y maravilloso desde lo científico, porque existe hace miles de años, la humanidad existe hace miles de años, la ciencia igualmente existe hace miles de años, y sin embargo la tuberculosis sigue siendo la enfermedad contagiosa y dentro de las no contagiosas la más frecuente, la que más fallecidos ingresa y la que más enfermedad produce. Por lo tanto, para la ciencia es un desafío que aún hoy, en el siglo XXI, no le pudo todavía poner una barrera absoluta. Les presento, entonces, aquí está el Mycobacterium tuberculosis, que son unos bastoncitos que con la coloración de Ziehl-Neelsen se lo colorean así, color. Es una bacteria intracelular, aerobia estricta, con una forma de bastoncillo, que mide entre 0,5, 3 micrones, algunos dicen hasta 10, ¿sí? Y por eso puede ingresar hasta el pulmón profundo. Recuerden que los alvéolos miden entre 3 y 5 micrones. Entonces, este bacilo sumamente pequeño puede ingresar por toda la vía aérea e ir hasta el espacio pulmonar profundo y producir una enfermedad. Resiste a la decoloración con alcohol, por eso se llama ácido alcohol resistente. ¿Sí? Esto es un extendido con Ziehl-Neelsen, que es la más típica de las relaciones. Entonces, repetimos, este es el Mycobacterium tuberculosis, que es susceptible a la luz solar, ¿sí? Tiene una pared compleja, es susceptible también al calor y a la desecación. Es muy importante que sepan que resiste durante muchos años desecado en zonas a la sombra, o si conserva un poco de humedad puede conservarse durante años. Eso es muy importante. El periodo, entonces, el periodo de la enfermedad o el periodo de incubación es de 2 a 10 semanas. Hay una molécula muy importante que es la lipoaradinomannan que favorece la supervivencia en el interior de los macrófagos. Acá vemos un macrófago que es la célula de primera línea de defensa pulmonar, entonces que está luchando con el bacilo. La tuberculosis pulmonar entonces es una enfermedad infecciosa causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, que puede ser el tuberculosis, el boris bar, el bovis, el BCG, canetti, el africanum, el pinnipeda, el microti y el mungi. La forma más frecuente de todas las tuberculosis es la pulmonar y dentro de ellas la tuberculosis por el bacilo de... ¿Sí? Las formas de contagio
es la vía aérea en la mayoría de los casos, pero no es la exclusiva. También puede ser tegumentaria, oftálmica, amigdalina. ¿Sí? Acá vemos, ahora que digamos, tan conocido está lo que es la dispersión por el coronavirus, acá vemos como en un dibujo podemos expulsar con las gotitas de flush, ¿sí? Y contener en los bacilíferos, sobre todo, una cantidad de millones de bacilos y eso queda en el aire y podemos contagiar a otra persona. Entonces, ¿cómo? Con eso, con la tos, los estornudos, el habla, la risa, salen esas pequeñas gotas de flush que quedan suspendidas en el aire, que luego nosotros mismos y otros, nuestros contactos, la incidencia es de 24 casos nuevos por 100.000 habitantes y va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Por el SIDA, por la pobreza, por todas aquellas condiciones que fomentan, que la favorecen. Tiene una mortalidad con tasa cruda de casi 2 por 100.000 habitantes y también por la misma causa va en aumento. La situación actual es de 2.000 millones de infectados. Perdón, acá está mal, es un 26,6% de la población. Recuerden, infectados el 26% de la población mundial. De ellos, 30 millones son enfermos y 10 millones se enferman nuevamente por año. Es decir, que cada año hay 10 millones de enfermos tuberculosos nuevos, de los cuales mueren entre los 30 y los 10 nuevos 2 millones por año. Por eso es tan importante que entendamos y que es una enfermedad que debemos conocerla íntimamente para poder reducir todo este número. Recuerden, miles de años de humanidad, miles de años de ciencia y todavía tenemos este gran número de padecimiento en la humanidad. Acá tenemos un cuadro que expresa la situación del Instituto Epidemiológico Argentino, el ANLIS con el CONIS, que muestra que los últimos datos del 2019 presenta en nuestro país un poquito más de 12.000 casos, un poco menos que en el 2018, con una mortalidad de 238 casos en el 2019 y 600 en el 2018. Es de destacar que esta cifra lo más probable es que no sea real porque en general hay un subregistro muy importante por varias cosas, por la tardanza en la elevación de los informes, por los abandonos de los seguimientos, porque no se hacen todos los contactos necesarios de los pacientes índices y por lo tanto no se diagnostica. Algo similar a lo que ocurre con el coronavirus actualmente. O sea que en realidad hay un subdiagnóstico y esa también es una de las causas de los subregistros. Bien, tenemos una primera etapa en la cual cuando ingresa el Mycobacterium, como habíamos dicho, la primera fila de las células son los macrófagos alveolares que se contactan y tratan de inactivarlo. Luego, la segunda etapa, ya intracelular, se produce un crecimiento logarítmico de los bacilos en los macrófagos y luego en la tercera etapa se desarrolla debido a todas las citoquinas y todos los productos químicos de defensa, de alarma, que se largan debido a esta reacción, entonces se produce de la inmunidad mediada por células, una y también una hipersensibilidad retardada. Y en la cuarta etapa, ya una enfermedad más avanzada, es muy agresiva con destrucción tisular, crecimiento explosivo a mayor velocidad dependiendo de las condiciones, como cada vez va causando más deterioro del paciente y se va diseminando y transmitiendo a más casos, o sea, se va haciendo más contagiosa, más bacilífera. Definiciones.
caso índice o inicial es el primer caso con diagnóstico de TBC y que da lugar a la cadena de contagios y por lo tanto debemos estudiar los contactos. ¿Qué son los contactos? Los contactos son aquellas personas que están, casualmente, valga la repetición, en contacto con el enfermo o con el caso índice. Es un contacto estrecho cuando está 6 o más horas diarias de contacto con el caso índice. Un contacto moderado entre 4 y 6 horas de contacto con el caso índice y leve menos de 4 horas diarias y ocasionales cuando son pocas horas semanales y obviamente entonces disminuye la posibilidad de contagio. La clínica de la enfermedad puede ser aguda, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos de alto riesgo, que son sobre todo los pacientes HIV y los trasplantados. Los otros con inmunocompromiso más leve son aquellos que reciben inmunosupresores o que tienen enfermedades con inmunocompromiso como artritis reumatoidea, lupus, etc. Bien, la forma crónica a veces es insidiosa, es multifacética, por eso decíamos que si es o no es, porque se parece a gripe, se parece a una sarcoidosis, se parece a enfermedades profesionales como la coniosis, bueno, y puede ser focalizada o dominada. La tos es el síntoma más frecuente. Al principio es seca, pero a medida que va produciendo destrucción celular, se vuelve productiva, mucosa, mucopurulenta y hemoptoica, o sea, bien verdosa, amarillenta y con sangre. La tos de más de 14 días de evolución obliga a evaluar con una vaciloscopía seriada por 2 muestras. Luego le sigue la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis, que es el sangrado en el esputo, y el síndrome general, como es el mal estado general, la pérdida del apetito del paciente, la pérdida de la dinamia, o sea, la hipodinamia, la pérdida de peso, fiebre o febrícula vespertina de 37,3, 37,5, sudoración nocturna. Son síntomas comunes. Tenemos la parte más grave, que es el síndrome de impregnación basilar. Presenta síntomas generales, como dijimos, astenia, hipodinamia, hiporexia, pérdida de peso, febrícula, sudoración nocturna. En el 20% de los casos, la presentación de síntomas es así. La otra presentación, pseudoneumónica, con hemoptisis franca, o síndrome que simula enfermedad. Las influencias son la edad, a mayor edad, en general mayor de 65 años, tiene una mayor susceptibilidad o sensibilidad de enfermarse, el estado inmunológico, o sea, de defensa de la enfermedad, la resistencia, ¿sí? La carga bacteriana, la virulencia del bacilo, la presencia de comorbilidades como diabetes, medicación inmunosuprimida, desnutrición, hacinamiento, etc. Bien, en los mayores de 65 años pueden ser oligosintomáticos, tanto en tuberculosis como otras enfermedades. Entonces hay que fijarse mucho, un pequeño deterioro de los pacientes, falta de apetito, somnolencia, hipodinamia, puede estar significando una gran enfermedad. En los pacientes HIV, la enfermedad de tuberculosis es una enfermedad marcadora y tiene una estrecha relación con el recuento de linfocitos CD4, los linfocitos TCD4, que si son mayores de 200 milímetros cúbico, entonces tiene una forma similar a un paciente inmunocompetente. Cuando los CD4 son menores de 200, tiene formas más graves, las formas miliares, diseminadas, extrapulmonares, etc. Y también se asocia con aspergilosis, con otras micosis, etc. Y realmente hay una gran tasa de fallecimiento, puesto que las defensas ante de estos pacientes se ven muy comprometidas. Son formas invasivas con un alto porcentaje de mortalidad. La clasificación, según la clínica, vemos tuberculosis latente. La tuberculosis latente era lo que antes se llamaba tuberculosis
para la cual se hacía la quimioprofilaxis. Es un estado de respuesta inmunitaria, habíamos dicho que había una inmunidad celular y luego una hipersensibilidad, ¿sí? Es una respuesta inmunitaria al antígeno de la micobacteria adquirida con anterioridad que no presenta manifestaciones clínicas de actividad de la enfermedad, pero tiene un riesgo de activación del 5 al 10% de los casos. O sea, es una enfermedad latente que siempre está, algo que no se ve, pero que no se olvida. El organismo no se olvida, que subyace en nosotros como el sonido, el recuerdo de nuestro querido Gustavo Cerati. La otra es la que viene, la tuberculosis activa, o sea, es ya no latente, sino activa. Es decir, es una enfermedad con plena actividad, una enfermedad viva. Por lo tanto, va a haber multiplicación de gérmenes, destrucción de la enfermedad, invasión a sitios contiguos, metástasis a distancias, etc. Pero nos abocamos a pulmón. Entonces, la tuberculosis activa dice, acá estoy, tiene síntomas. Es de diagnóstico más accesible, como nuestro querido Aníbal Pintos, que dice, acá estoy yo, me muestro, soy típico. ¿Quién no lo puede reconocer? Bien, aunque puede cantar o imitar a otros, pero el primer diagnóstico en general es él, y el primer diagnóstico en este caso es la tuberculosis. O sea, es accesible al reconocimiento. Tuberculosis primaria, dentro de la activa tenemos primaria y extraprimaria. La tuberculosis primaria es la primera lesión respiratoria con signos clínicos o no, pero radiológicos positivos, ¿sí? Es la enfermedad por contacto fértil del Mycobacterium, o sea, produce enfermedad. La tuberculosis extraprimaria aparece a posteriori de la primaria, una vez que terminada la actividad de la forma primaria, y es por lejos la forma más frecuente y sintomática de la enfermedad. Tenemos otra clasificación en base a la resistencia a medicamentos. Sí, el Mycobacterium es resistente y es un gran problema porque cada vez es más resistente y a más medicamentos. Tenemos monoresistente, que es resistente a una sola droga de primera línea. DPL es droga de primera línea. Poliresistente, cuando es resistente a más de una droga de primera línea que no sea isoniazida o rifampicina a la vez y o a otra droga. Ejemplo, streptomicina y rifampicina. Es multiresistente cuando es resistente a isoniazida y a rifampicina a la vez. Extremadamente resistente es cuando es resistente a isoniazida, rifampicina, a cualquiera de las fluoroquinolonas del mercado y al menos a una de los 3 inyectables de segunda línea, como por ejemplo capreomicina, kanamicina, amikacina, etc. Hemos de decir que en estos últimos años se han agregado nuevas drogas inyectables de segunda línea. También un concepto nuevo es que la streptomicina inyectable ya no se considera una droga de primera línea. Las drogas de primera línea son orales. La tuberculosis moderadamente resistente se coloca como MDR, son las siglas en inglés. MDR es moderadamente resistente, como hemos dicho, como nuestro querido Martín del Potro, que resiste y se recupera. Uno vuelve a lesionarse, vuelve a recuperarse, vuelve a lesionarse, vuelve a recuperarse. Así es la tuberculosis, moderadamente resistente. La otra
clasificación en base, recuerden, a la resistencia a drogas, y la tuberculosis extremadamente resistente, que es más resistente que la moderada a más drogas, extremadamente resistente y que muchas es incurable, en un alto porcentaje es incurable. Con las nuevas drogas han aparecido casos de curación que ya veremos. Es así como el admirado e inigualable Manu Ginóbili, sumamente, extremadamente resistente, que se puede retirar, pero sigue siendo extremadamente resistente y se lo conoce como extremadamente resistente. Entonces, hacemos diagnósticos con la identificación del germen, en donde en muestras respiratorias, en el esputo que es espontáneo, o puede ser esputo inducido por solución fisiológica. Y recuerden, siempre 2 por lo menos. También tenemos otras muestras como el lavado bronquial, lavado bronquiolular, aspiración por punción traqueal, en los niños lavado gástrico, o puede ser por biopsias, por fibrobroncoscopía o etc. ¿Qué se hace con estas muestras? Se hace la tinción de Zinc-Nielsen, que habíamos dicho que coloreaba en forma muy evidente y con tenue color rosadito o fucsia, ¿sí? También la microscopía se ve con fluoresceína auraminidasa o con microscopías LED, ¿sí? Bien, la vaciloscopía se cuenta por 100 campos, ¿sí? En cruces. Bien, acá les dejo cómo es el contagio para que sea positivo, más de 5 bar por 100 campos. La primera muestra es la más importante, puesto que da más del 80% de diagnóstico. La segunda muestra aporta un 15% y la tercera muestra un 5%. Luego se hace el cultivo, que es el gold estándar diagnóstico para la identificación de género y especie. ¿Sí? También tenemos pruebas bioquímicas y moleculares para diagnóstico de fenotipo y genotipo del bacilo. El genotipo da información acerca de la resistencia del germen, es decir, si es resistente a rifampicina, isoniazida o a otras cultivos. Tenemos que esperar entre 30 y 90 días, puesto que tenemos que esperar el crecimiento del bacilo, que sucede entre 30 y 60 días. O sea, es muy tardío. Entonces tenemos pruebas, que son las nuevas pruebas, como el BACTEC, el MIX 960, que nos da en 10 a 13 días, pero los negativos se esperan hasta 40 días. Y tenemos la PCR, que es la polimerasa en tiempo real, ¿sí? Que amplía el material genético, que son de rápida información en horas. También tenemos otros, ¿sí? Con otros métodos por ELISA, como el GeneXpert, el Genotype, el Spot TV, el Intube, etc. Estos nuevos métodos diagnósticos nos aportan la sensibilidad y la resistencia a las drogas y son en horas, pero no siempre son positivos, o sea, hay falsos negativos y hay falsos positivos. A alguno, el GeneXpert, si lo tenemos, a otros no tenemos. El problema es el costo, el gran costo que tenemos. PCR tenemos. Debemos pedir laboratorio común y luego pasamos a la imagen radiográfica, ¿sí? Vamos a las imágenes radiográficas y tomográficas. Hay que pedir una radiografía de tórax, de frente y perfil, una tomografía siempre de alta resolución, multi-slice, con ventana a mediación. Las radiografías tienen un falso negativo del 1%. ¿Sí? Quiere decir que podemos tener tuberculosis y sobre todo en las formas diseminadas miliares con radiografía normal, que es un falso negativo. ¿Sí? Sobre todo si en los HIV puede tener hasta un 15%. Bien, tenemos la forma miliar, que es forma diseminada, puede ser normal al inicio, ojo. Y después tenemos los nodulillos, ¿sí? La forma miliar,
está conformada por nodulillos de menos de 2 a 3 milímetros de diámetros, diseminados difusamente bilateralmente con un predominio basal porque es de diseminación hematógena. ¿Y por qué es basal? Porque obviamente en las bases hay mayor cantidad de sangre, entonces por eso es a predominio. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una radiografía que está bien, no, mil disculpas, no muestra con buena resolución la parte miliar. Vamos a ver tomografía. Acá vemos, ¿sí?, con esta tomografía, como bilateralmente predomina sobre todo en los lóbulos superiores, pero tenemos un micronodulillado, ¿sí? Acá tenemos otra. Bien. Pasamos a tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria, entre otras cosas, va a mostrar adenopatías biliares, más frecuentemente unilaterales, ¿sí?, y derechas. También tenemos imágenes de opacificación de compromiso del espacio aéreo, tanto consolidación como vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado sobre todo se da en la parte aguda de la enfermedad. En los 2/3 de casos hay resolución espontánea o resolución farmacológica sin secuelas, pero hay que esperar hasta 2 años por la retracción. Hay pacientes que tienen tuberculosis cavitaria y uno en el seguimiento a los 2 años o más ve que ha desaparecido la cavidad que había presentado. ¿Sí? Bien. Después tenemos entonces, por la vía aérea, en general es el contagio, tenemos atelectasias por compresión e hiperinsuflación. Acá tenemos, ¿sí?, para la imagen paracardíaca derecha, o tenemos una imagen subpleural derecha, una consolidación. Otra consolidación. Tenemos acá también, en la parte derecha, una cavitación con consolidación en el superior derecho. Tenemos acá en una tomografía lineal, acá una cavidad o una caverna, puesto que tiene paredes gruesas, ¿sí? Y adentro puede ser que haya un aspergiloma o es aire, ¿sí? Eso es una tuberculosa. Acá donde se señala la flecha, la vemos, es la misma tomografía, vemos acá en la tomografía lineal. La tuberculosis extraprimaria también tiene opacidades del espacio aéreo, tiene consolidaciones, vidrio esmerilado, cavita en el 50% y en general son cavitaciones múltiples, de preferencia ubicadas en el lóbulo superior derecho, en el ápico posterior, en el apical del lóbulo inferior derecho y en el lóbulo superior izquierdo en el segmento ápico superior. Acá vemos entonces en el lóbulo superior izquierdo una imagen de opacificación, una tomografía lineal. Acá vemos opacidades paracardíacas en el lóbulo inferior izquierdo. Acá vemos en la parte del ápex subpleural izquierdo. Acá vemos opacificaciones subpleurales derechas. Acá vemos una opacificación múltiple con heterogeneidad en su interior en el lóbulo superior derecho. Acá también vemos la misma toma más cerca donde podemos ver condensación con interior aéreo, o sea, irregular en el lóbulo derecho. Acá vemos un nódulo, varios nódulos donde están las flechas en el lóbulo superior derecho. Acá vemos una cavitación en el lóbulo medio derecho. Acá vemos una imagen subpleural también. Acá vemos en el lóbulo superior derecho una imagen cavitada donde están las flechas. Acá vemos una opacificación nodular importante y una condensación, ¿sí?, en el lóbulo inferior izquierdo acá vemos opacificaciones, la podemos ver bien en ambas tomas, con una pared aérea y una cavitación en el interior, en el lóbulo superior. Acá vemos imágenes bilaterales de opacificación
entre el mediastino y la pleura. Acá vemos opacificación triangular del lóbulo superior derecho. Acá vemos lo que, esta es una radiografía muy importante, si ustedes pueden acercarse un poquito más, van a ver, ¿sí?, la irregularidad y la retracción. Aquí hay atelectasia por retracción, se ha comido la tuberculosis, el lóbulo superior derecho ha producido lo que se llama ilios en lluvia, o sea, ha traccionado para arriba y ha estirado los vasos como si fueran rayos, como un abanico, ¿sí? Y ha producido lo que se llama la tráquea en bayoneta. Es como una bayoneta o como una escuadra. Todo esto sí, obviamente traccionado para el pulmón derecho porque la fuerza de la retracción por la desaparición del lóbulo superior derecho produce estas imágenes, ¿sí? Pero también hay compromiso del lóbulo superior izquierdo. Ustedes pueden ver que el hemidiafragma está ascendido y toda la destrucción del lóbulo superior izquierdo. O sea que esta es una tuberculosis gravísima en su momento que ha curado con atelectasia cicatrizal del lóbulo superior derecho y del lóbulo superior izquierdo, produciendo la tráquea en bayoneta y la imagen de ilios en lluvia. Acá tenemos otra, acá pueden ver la tráquea perfectamente como se ve en bayoneta, nada más que traccionada para el lado izquierdo, o sea que ha predominado en el pulmón izquierdo. Acá tenemos otra donde hay un derrame pleural importante, ¿sí?, con el signo de la curva en el pulmón derecho. Acá tenemos otra afección también de base para el mediastino y con el vértice de la pleura del lóbulo derecho. Acá tenemos otra imagen donde hay una opacificación con un nivel, aquí hay un nivel hidroaéreo en el pulmón izquierdo, es nivel hidroaéreo porque es bien delimitado, o sea, es la fase aérea, ¿sí? Bien. Entonces, tiene cavitaciones, que es una imagen anular aérea con un anillo opaco alrededor y tiene la necesidad de un bronquio de avinamiento, que se llama eso el signo de la raqueta. Puede tener o no un nivel hidroaéreo como el que recién vimos. Solamente viendo las 2/3 partes del anillo ya es suficiente para considerar una cavitación, ¿sí? Bien. Teníamos las linfadenopatías y neumotórax, se producen en un 5%, adenopatías iliares y mediastinales, estenosis bronquial como causa cicatrizal del 10 al 40%, derrame pleural asociado 18%, bronquiectasias, que saben que son las dilataciones bronquiales, retracción traqueal, como la tráquea en bayoneta, retracción de la cisura menor, que también vimos, elevación del diafragma, que también mostramos, retracción del signo de la tienda, es el signo del diafragma en carpa, así como sube el hilio, sube también el diafragma y produce como un triángulo para arriba y eso se llama signo de la carpa o de la tienda. Entonces, hilios elevados, hilios en lluvia. Vamos a la tomografía del tórax, ¿sí? Tengo que pasar rápido ya. Bien, acá tenemos imágenes miliares diseminadas en los transversales. Acá tenemos cavitaciones extensas, tenemos acá vidrio esmerilado con nodulillos y articulaciones. Tenemos la cavitación. Tenemos acá cavitaciones con opacidades múltiples articulaciones. Acá tenemos es la misma, acá tenemos una gran cavitación. Recuerden que en la tomografía lo que es izquierdo es derecho y lo que es derecho es izquierdo. Por lo tanto, a nuestra izquierda estamos viendo lo que es pulmón derecho. Acá vemos una gran cavitación derecha. Acá vemos en corte coronal, o sea, vemos parados, ¿sí? Los pulmones es un corte coronal, vemos la opacificación heterogénea y la destrucción pulmonar viral. Acá tenemos cortes transversales con nódulos grandes, gruesos, opacificaciones rodeadas por
y heterogéneos. Acá tenemos una cavitación, tenemos vidrio esmerilado, bilateral o pacificaciones, pero el vidrio esmerilado acá esto es lóbulo superior izquierdo, a nivel de la tráquea. Acá tenemos nodulillados, nodulillos grandes, cavitaciones múltiples, destrucción muy importante en el lóbulo superior izquierdo. Bien, tratamiento. El tratamiento tiene que ser de preferencia diario y supervisado. Se abrevia todo por las siglas en inglés. Todo lo que en general es abreviado es en inglés. El tratamiento, entonces, el TOD es el tratamiento para TBC supervisado diario. Para la tuberculosis pulmonar primaria o extraprimaria puede estar a cargo de un familiar o un agente. Pero para la tuberculosis moderadamente resistente y extremadamente resistente, tiene que estar exclusivamente a cargo del agente sanitario por la importancia de la enfermedad, porque se disemina y es resistente, multiresistente y extremadamente resistente a los medicamentos. El agente sanitario obligadamente debe estar protegido con un barbijo N95 o N100 y guantes de látex, 1 o 2 pares. ¿Por qué? Porque se le da en la boca el remedio al paciente y se debe verificar que lo trague, que lo tome, de tal manera que sea efectivo. El tratamiento para TBC latente se produce con quimioprofilaxis. Se da 6 meses con isoniazida. En pacientes con HIV puede dar 9 meses. El tratamiento en pacientes competentes se dará por vía oral. Recuerde que drogas de primera línea no hay inyectables. Hay 2 meses de inducción con las 4 drogas: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Ha desaparecido ya de este esquema la streptomicina, y una fase de consolidación de 4 meses con isoniazida y rifampicina. O sea, son 6 meses en general, pero puede extenderse de acuerdo con el médico. La streptomicina, ya dijimos, no se considera como inyectable. Pasamos al control y monitoreo del tratamiento, que se hace con baciloscopias y cultivos mensuales hasta su negativización en 2 meses consecutivos. Generalmente la negativización ocurre al segundo mes del tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis moderadamente resistente debe hacerse con 5 drogas o más. La duración es de 18 a 24 meses o más según evolución del criterio médico. El tratamiento para tuberculosis extremadamente resistente debe hacerse con 6 drogas o más. Y la duración del tratamiento es de 24 meses o más según la evolución. Y antes, hace 4 años aproximadamente, todas se consideraban incurables. Con la aparición de nuevas drogas y la aplicación de drogas ya conocidas y que se aplican a tuberculosis, se ha conseguido la curación en algunos casos, pero hay un porcentaje importante de abandono de tratamiento, lo cual la convierte en una enfermedad incurable aún. Bien, los medicamentos para tuberculosis, acá le expongo la lista, ¿sí? Está el nombre y después del guión es la abreviatura. Bien, como ustedes pueden ver, hay drogas conocidas y hay drogas de reciente conocimiento. Hay drogas que ya habían sido conocidas, pero no estaban aplicadas, como el meropenem, etc. ¿Sí? Bien. Acá tenemos cómo debe monitorizarse el tratamiento, ¿sí? Mensualmente. Bien. Para las tuberculosis moderadamente resistente y extremadamente resistente, quiero decir unas palabras más importantes, ¿sí? Se debe controlar con baciloscopías y cultivos mensuales durante toda la duración del tratamiento. Para la tuberculosis primaria y extraprimaria,
Los cultivos, una vez que están negativizados por 2 veces, se pueden hacer luego cada 2 o 3 meses. Pero en tuberculosis activa moderadamente y extremadamente resistente, no. Se deben hacer baciloscopías y cultivos mensuales durante todo el tratamiento. El criterio de curación en tuberculosis moderadamente y extremadamente resistente es este: 10 cultivos mensuales consecutivos en los últimos 12 meses de tratamiento. Esto es estricto. Bien, los criterios de fracaso terapéutico bacilar es sin negativización, o sea, no negativiza al 6º mes de tratamiento, o hay reaparición de cultivos positivos por 2 mensuales dentro del 6º mes. O sea, el paciente venía con 2 cultivos positivos después del 6º mes. Al 6º mes, habitualmente, la tuberculosis moderadamente resistente y extremadamente resistente ya deben negativizar y seguir negativo hasta el final. Pero si después del 6º mes hay cultivos positivos, eso se considera un fracaso del tratamiento que estamos haciendo y hay que entonces ver nuevamente cuál es la sensibilidad del germen. Otras situaciones especiales, etcétera, en las cuales puede darse una tuberculosis más agresiva y extenderse el tratamiento o hacer una mixtura de drogas de primera línea sumando otras, es la diabetes mellitus, el HIV, etcétera, y la extensión y el esquema es de acuerdo al profesional y la evolución puede ser de 9, 12 meses de tratamiento o más. Vamos viendo. Hay un capítulo especial que es la tuberculosis profesional, que a todos nosotros, a ustedes, los futuros médicos y a nosotros nos debe preocupar mucho, porque es la tuberculosis nuestra, es la tuberculosis que padecemos nosotros, desde el portero que nos atiende y que trabaja en el hospital hasta el director o gerente de una institución. Y no está legislada. ¿Sí? Está relacionada entonces a todo el personal de la salud y a sus asociaciones, cada vez más en incremento. Y hay un gran subregistro y no hay una norma legal. Pero el gran problema es la tuberculosis moderadamente y extremadamente resistente que padecemos los profesionales de la salud y todos los que nos rodean, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, el portero, las enfermeras, cualquiera que esté trabajando en un hospital que atiende TBC puede tener esta posibilidad. Yo he tenido un paciente policía que cuidaba a un preso con una tuberculosis moderadamente resistente y él tenía el mismo germen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es algo extremadamente delicado y a tener en cuenta, a no olvidarse. Somos nosotros, es nuestro medio. Bien. Concepto de la vacuna BCG. ¿Qué es importante? La vacuna BCG brinda una protección relativa parcial para las formas graves, o sea, para las formas graves pulmonares, pero sobre todo para la meningitis tuberculosa y las formas diseminadas. Se aplica solamente a los recién nacidos de 2 kilos o más. Los adultos no se aplica porque no tiene protección y tampoco protege contra las otras patologías. Por allí había informes acerca de que podía proteger contra el coronavirus u otros. No, no es verdad. Bien, la PPD. La PPD es una reacción de que lo que señala, está informando, es que hay un contacto previo del bacilo o de partículas bacilares y el contacto y el paciente. Entonces hace una reacción y se demuestra con la PPD 2UT, que es la estándar. La lectura
se hace a las 72 horas. Antes se hacía a las 48. Ahora se hace a las 72 horas. Se coloca, es intradérmica, se coloca en la parte anterior del antebrazo derecho universalmente para que no haya confusiones. Es de 0 a 4 negativa, se mide en milímetros, de 5 a 9 es dudosa, más de 10 milímetros es positiva, y en los pacientes HIV o en los pacientes inmunosuprimidos como los trasplantados, de 5 milímetros o más es positiva. Vamos a diagnóstico diferencial, me quedan 10 minutos. Bien, diagnóstico diferencial puede ser la neumonía a neumococo, la neumonía de estáfilo, que produce cavitaciones, las neumonías virales, que son diseminadas, las micosis pulmonares, sobre todo la histoplasmosis, es a veces indistinguible, tenemos que esperar la vasiculoscopía positiva con el cultivo, la sarcoidosis pulmonar, que es a veces también indistinguible, la silicosis. Estas son las enfermedades más frecuentemente similares a la TBC o viceversa. También puede ser la mucoviscidosis, el síndrome de Leffler, enfermedades tumorales, linfomas, leucemias, linfoproliferativas, etc. Como ven, todas estas enfermedades y más pueden parecerse a la tuberculosis o la tuberculosis parecerse a ellas. Por eso se la llama la gran simuladora. ¿Es o no es? Bien. Como conclusión, acá les presento a Shah Rukh Khan, que lo había presentado ya el año pasado. Este es el actor más conocido del mundo. Es un actor hindú y es conocido por, según las encuestas, por 3.500 millones de personas. O sea, un poco menos de la mitad. Ni siquiera Tom Cruise, que dentro de los occidentales es el más conocido en el mundo entero, alcanza a Shah Rukh Khan. Es como la tuberculosis, ¿sí? No sabemos, no nos damos cuenta de que está y de quién es. Sin embargo, existe y es el más conocido, aunque nosotros no lo sepamos, no nos demos cuenta, no lo conozcamos o no estemos informados. De tal manera, alguien al lado nuestro, al frente de nuestro familiar, al lado de un familiar, al lado de un amigo o nuestro amigo puede estar padeciendo esta enfermedad universal, añeja, pero maravillosa, fantástica, desafiante, puesto que tiene miles de años y entre 7.500 millones no pudieron vencerla. Por eso es todo un desafío. Y para poder conocer a algo, a alguien, a algo activo, hay que conocerlo en intimidad. Eso es lo apasionante de la medicina. Eso es lo apasionante de esta enfermedad. Acá tenemos este señor, otra vez, que por eso nosotros no lo conocemos, todo el mundo muy conocido. Y acá les presento a otro muy conocido hindú, muy desconocido en el mundo occidental, pero muy conocido en el mundo oriental. Es Hrithik Roshan. Este joven era alguien que tenía una escoliosis dorsolumbar y tenía los dientes de conejo cuando pequeño. Luego creció, se convirtió con ejercicios en lo que estamos viendo ahora. Entonces, la tuberculosis puede ser destructiva, maligna, pero si la detenemos y la detectamos a tiempo, la curamos, la rehabilitamos, puede convertirse en algo hermoso que inclusive no deje cicatriz. Como este señor, ¿sí? Hrithik Roshan, que durante la niñez tenía bullying por su escoliosis, por sus dientes, etc. Y ahora es una persona preciosa. Ha sido declarado dentro de Oriente el actor más glamoroso y más bello. Así puede lucir nuestro pulmón. Al principio enfermo, pero si lo detectamos a tiempo, pueden cerrar las heridas, reconstruir el pulmón entre las defensas del paciente y lo que aportamos nosotros. Por eso la importancia de poder detenerla, diagnosticarla, tratarla
con diagnóstico temprano, un tratamiento precoz, acertado, accesible, seguro. Pero para eso hay que conocerla. Y conocer es intimar con la enfermedad. Y no me refiero a ir a contagiarnos para poder conocerla. Me refiero a ir a investigarla. Porque no es una enfermedad estándar donde todos son iguales, todo el tratamiento es igual. No, no es así. Si lo entendemos así, todo estandarizado, rutinario, no entendemos lo que es la enfermedad ni el enfermo. Eso es lo apasionante de toda la medicina, de toda enfermedad y de esta enfermedad en particular de la cual nos estamos refiriendo hoy. Conocerla, intimar para que podamos aprender, podamos gustar y cuando tengamos que hacer diagnóstico y tratamiento, lo hagamos en una forma temprana y en una forma eficiente y eficaz. He tardado menos de una hora, cierro como empecé, con este señor, ¿sí? Por todos conocidos, el más conocido, por eso lo aplico a TBC, humilde, calladito, silencioso. Sin embargo, el mejor, el primero, el de la cabeza, el inigualable en 7.500 millones de personas que somos, es único. Así es la tuberculosis. Entre 7.500 millones de personas va a la cabeza de las enfermedades. Sin embargo, la ciencia no ha podido todavía derrotarla a pesar de que tiene las herramientas para hacerlo, porque hay otros factores, abandono de tratamiento, pobreza, hacinamiento, desnutrición, desinformación, descuido, desprotección, etc. ¿Sí? Entonces, por eso hago las homologaciones. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden consultarme si quieren a mi correo electrónico con todo gusto. Mil disculpas, puesto que esto es distinto a la charla habitual, no los puedo escuchar, no los puedo ver. Les doy muchas gracias por la atención, ojalá algo hayan entendido, ojalá algo haya podido transmitir y agradezco nuevamente al doctor Lutaif, a los profesores de ustedes, a todos mis colegas, por esta oportunidad que me dieron de comunicarme con ustedes, aunque más no sea a través de este medio. Son una preciosura, todos son la esperanza, son lo que nosotros fuimos para las generaciones anteriores. No se olviden, cuídense mucho, mi Señor y la Virgen los bendiga. Muchas gracias.